Bueno, ¿cómo se plantea un balance atómico? Les comentaba, los enfoques que estamos viendo para determinar balance de masa con reacción química, hasta ahora son tres. El llamado grado de avance, el balance molecular y vamos a plantear el balance atómico, ¿no? El grado de avance ya vimos que determina hasta qué magnitud ha avanzado la reacción y yo lo puedo escribir con este balance que tengo aquí abajo, ¿no? El balance con grado de avance básicamente es este, ¿no? Nosotros vimos que si en estado estacionario la acumulación es cero, a partir del balance molecular, el balance general es entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación, ¿no? Si yo considero que la masa no cambia con el tiempo, la acumulación es cero. Y puedo despejar de aquí la salida, ¿no? Bueno, al despejar la salida, de allá arriba me queda lo siguiente. Si hemos visto que salida sería igual a entrada más generación menos consumo, ¿no? Básicamente, si yo alimento cualquier cosa a un reactor, lo que sale de ese componente es lo que entró más lo que se generó menos lo que se consumió. En el caso de que la sustancia pueda actuar como reactivo y como producto en dos reacciones diferentes, ¿no? Esto ya lo analizamos y lo podemos englobar en la ecuación que está aquí hasta abajo, ¿no? Con grado de avance. Los moles de salida de cualquier componente es igual a los moles de entrada más la sumatoria del coeficiente estequiométrico por el grado de avance de la reacción. En este caso, si el componente es un reactivo, el coeficiente estequiométrico es negativo, ¿no? Y este término se convierte en consumo. Si el componente es un producto, el coeficiente estequiométrico es positivo y este término se convierte en generación. Entonces, hasta ahí lo hemos visto de esa manera, ¿no? Vamos a emplear ahora la comparación con un balance atómico. De lo que les estoy comentando, vamos a, para analizarlo, vamos a considerar esta reacción, ¿no? Aquí vamos a plantear la metodología para calcular un balance atómico. El ejemplo que vamos a resolver es un mol de etano se deshidrogena para dar etileno e hidrógeno, ¿no? Este es un alcano. Si yo le quito una molécula de hidrógeno mediante un catalizador, obtengo etileno y obtengo hidrógeno. Bueno, esto se lleva a cabo en un reactor. Vamos a suponer que de esa reacción yo alimenté 100 kilomoles por minuto de etano y yo mido que a la salida se produjeron 40 kilomoles de hidrógeno por minuto, ¿no? Si no se consume por completo el etano, lo que hay en la corriente de salida es lo que no se consumió, ¿no? Lo que no reaccionó. A eso le vamos a llamar N1, flujo molar N1. Y lo que se produce de etileno, de C2H4, le vamos a llamar N2. Bueno, con base a esto, vamos a generar una metodología para calcular un balance atómico y resolver este problema, ¿no? Con estos datos, cuánto se produce de etano en flujo molar N1 y cuánto se produce de etileno en flujo molar N2, ¿no? Ahora, estamos hablando de un balance atómico. ¿Qué diferencia hay entre un balance molecular, no? En un balance molecular, ya sea por grado de avance o por componente, este es el balance general si no hay acumulación, ¿no? Entrada menos consumo es igual a salida más generación. O bien salida es igual a entrada más generación menos consumo. Esta ecuación que está aquí de rojo representa el balance por componente si yo cuento con el grado de avance. El grado de avance es epsilon j, ¿no? Si yo tengo un sistema multireacción, cada reacción tiene su grado de avance y cada componente dentro de cada reacción tiene un coeficiente estequiométrico. Ahora, por componente sí existe consumo, ¿no? Sí se está consumiendo etano y sí se está generando etileno. Sí existe generación y consumo si yo estoy hablando de compuestos químicos, de moléculas. Sin embargo, si yo hablo de átomos y me refiero a elementos químicos, si observamos, no se consumen ni se generan, ¿no? De hecho, la ecuación, si está balanceada, que debe de estarlo para yo poder resolver el balance,
Aquí tiene la misma cantidad de carbono a la salida y a la entrada, ¿no? Dos carbonos en los reactivos, dos carbonos en los productos. Y de hidrógeno también. De hidrógeno yo tengo 6 hidrógenos y estos se producen 4 más 2, ¿no? Entonces con esta reacción están balanceados. La ventaja de un balance atómico es que no considero ni acumulación, si es estado estacionario, ni generación, ni consumo. Simplemente entrada es igual a salida. ¿Y cómo se interpreta esto? Básicamente la cantidad de átomos que entran al reactor, hay cierta cantidad de átomos de carbono aquí, en el etano, y hay cierta cantidad de átomos de hidrógeno, en el etano también. Y particularmente me estoy refiriendo a los que hay en 100 kilomoles de etano, ¿no? Por minuto. Y a la salida también hay cierta cantidad de átomos de carbono y cierta cantidad de átomos de hidrógeno. Sin embargo, estos son constantes. Hay la misma cantidad antes y la misma cantidad después. Esa es la ventaja de un balance atómico. Los compuestos como tal rompen enlaces y los elementos se organizan en nuevos compuestos químicos, pero el número total de elementos atómicos, me refiero, permanece constante. Vamos a tomar eso como base para poder desarrollar un balance atómico. Bueno, ahora les decía, la cantidad total de átomos se conserva. Entonces necesitamos encontrar una metodología para calcular cantidad de átomos que ingresan de cada componente por unidad de tiempo al reactor, ¿no? Tanto de carbono como de hidrógeno. Esto lo vamos a hacer meramente por análisis dimensional. Si yo cuento con el dato de flujo molar, aquí en kilomoles por minuto, por ejemplo, vamos a hacer el balance atómico primero de carbono. Bueno, ¿cuánto carbono entra? Entran 100 kilomoles de etano. Y en estos 100 kilomoles de etano existe cierta cantidad de carbono, ¿no? Básicamente el balance de carbono sería, le voy a poner flujo atómico de carbono de entrada es igual a flujo atómico de carbono de salida, ¿no? El número de átomos por unidad de tiempo es igual a la entrada y a la salida. Entra carbono en el etano, pero sale carbono solamente en el etileno, ¿no? El hidrógeno no tiene carbono. Entonces, si yo uso análisis dimensional, voy a decir lo siguiente. Voy a colocar aquí 100 kilomoles de etano por minuto. Aquí yo tengo que encontrar cuántos átomos de carbono por minuto ingresan al reactor, ¿no? Entonces ese dato yo lo voy a multiplicar por una serie de factores tales que elimine yo kilomoles de etano y obtenga átomos de carbono. Los factores son como tal el número de Avogadro eh, y el número de moles, ¿no? Bueno, yo sé que un kilomol de etano son 1000 moles, ¿no? De etano. Bueno, ahí elimino kilomol de etano y me quedan moles de etano. Yo quiero esto en átomos de carbono. Para esto voy a usar el factor. La ley de Avogadro me dice que un mol de cualquier sustancia, sean átomos, moléculas, iones, cualquier cosa, tiene el número de Avogadro en número de átomos, ¿no? Entonces, voy a colocar que un mol de C2H6 van a ser el número de Avogadro, 6.023. Le voy a poner 0.23 por 10 a la 23 átomos de C2H6, ¿no? O moléculas, yo podría decir. Ahora, yo necesito átomos de carbono, no átomos de etano.
pero yo sé la relación molecular. Yo sé porque por cada mol o por cada átomo, vamos a decir, no se podría decir como tal átomo. Le voy a cambiar aquí a molécula porque no podemos hablar de un átomo de etano, pero sí de una molécula del compuesto, ¿no? Nos va a dar lo mismo. Una molécula de C2H6, o sea, una molécula de etano. Bueno, están de acuerdo que tiene dos átomos de carbono, ¿no? Ahora sí. El número de Avogadro se puede utilizar para contar átomos, moléculas, iones, etcétera. Entonces, eso me da el número de átomos de carbono que entran al reactor por unidad de minuto, ¿no? Si yo realizo el análisis dimensional, kilomol de etano se va con kilomol de etano, aquí se cancela matemáticamente, moles con moles, moléculas con moléculas y me queda átomos de carbono por minuto. Es un número grandísimo, ¿no? Porque esto está por 10 a la 23. Vamos a hacer lo mismo en el lado de la salida de carbono y nos vamos a dar cuenta que el factor 1000 y el factor número de Avogadro están presentes en ambos lados de la ecuación, ¿no? Yo los podría cancelar. Vamos a hacerlo. Esa es la entrada. A la salida entonces yo tengo que encontrar también el número de átomos por minuto que salen de carbono, ¿no? Noten que a la salida sigue habiendo etano que no reaccionó y sigue habiendo etileno, a pesar de que la reacción solo tenga una molécula de producto, ¿no? Pero etano también se encuentra a la salida del reactor porque no reacciona por completo. Entonces vamos a hacer primero el número de átomos que hay en el etano a la salida, ¿no? Para esto yo no sé cuánto vale, pero el flujo molar N1 representa el número de kilomoles de etano a la salida, ¿no? Por unidad de tiempo. Y yo voy a multiplicar por los mismos factores porque yo requiero átomos de carbono en etano. Prácticamente es lo mismo que arriba. Tengo 1000 moles de C2H6, 1000 moles de etano, es un kilomol de etano. Tengo que un mol de ese etano es el número de Avogadro de moléculas de etano. Le voy a poner moléculas de C2H6, ¿no? Y cada molécula de C2H6 tiene dos átomos de carbono, ¿no? Por eso les digo, es idéntico, porque lo que yo quiero transformar es kilomoles de etano por minuto. Y si yo hiciera esta operación, me dan el número de átomos que están saliendo, que están relacionados a la molécula etano, ¿no? El etano a la salida, C2H6. Y tengo que hacer lo mismo con el etileno. Los átomos de carbono que entraron en forma de etano salen en forma de etano que no reaccionó, pero también existen en forma de etileno que no reaccionó. Estos, digamos, son los que no se consumieron o los que no forman nuevos enlaces. Le voy a poner N2. Aquí estoy sumando el número de átomos de carbono que hay en etileno. Y eso está en kilomoles de etileno por unidad de tiempo. Y los factores son los mismos. Exactamente los mismos, solo que ahora, aquí debe ser C2H4, ¿no? Porque es etileno. Ahora cambia por esa molécula. Entonces, como estoy trabajando kilomoles, el factor es un kilomol de etileno, contiene 1000 moles de etileno. Luego, un mol de etileno contiene el número de Avogadro
de moléculas de etileno. Y eso lo voy a multiplicar por el número de átomos que hay en una molécula de etileno, ¿no? O sea, dos. Hay dos átomos de carbono por cada molécula de etileno. Ahí abajo ese 2H4. Bueno, lo voy a escribir con mayor claridad. Y ya tengo el balance. Habría que reducir términos, ¿no? O hacer operaciones. Lo más fácil aquí es cancelar términos. Yo puedo factorizar el factor 1000 de cada término, el factor número de Avogadro. Y como me queda en ambos lados de la ecuación, eso se cancela, ¿no? Lo vamos a factorizar. ¿Por qué les digo esto? Porque ese factor aparece en todos los balances. Tengo aquí el factor 1000, tengo el factor 6.023, otra vez 1000, otra vez número de Avogadro, otra vez 1000 y otra vez número de Avogadro. Y yo estoy haciendo un balance atómico, sin embargo, es válido factorizar ese factor y cancelarlo en ambos lados de la ecuación. ¿A qué voy? A que cuando yo factorice ese factor, le voy a poner X como factor. Yo tendría ese factor por 100 kilomoles por hora de C2H6, ¿no? Y eso por dos átomos de carbono por cada molécula de C2H6. Obviamente el factor tiene unidades. Y esto va a ser igual al mismo factor. Yo lo factorizo de N1 y de N2, ¿no? Al mismo factor, pero que está afectando a N1 y a N2. Entonces me quedaría N1 en kilomoles de C2H6 por hora. Y aquí le estoy poniendo por hora, debe ser por minuto. Es por minuto. Ya. Y esto va por dos átomos de carbono por cada molécula de C2H6, ¿no? Y esto le vamos a sumar el mismo factor por N2. N2 son kilomoles de etileno cada minuto. Y yo sé que cada molécula, una molécula de etileno, contiene dos átomos de carbono. Y noten que como el factor está multiplicando a los tres términos en ambos lados de la ecuación, esto yo lo puedo cancelar, ¿no? O bien si factorizo, bueno, me queda factor acá abajo por N1 más N2 afectados por este término, ¿no? Entonces sí es válido dividir término a término por ese factor. Solamente habría que ver ese factor qué unidades tiene, ¿no? Que es esto que yo marqué de azul. Serían moles, se cancela, me quedan moléculas de etano o moléculas del compuesto entre kilomol, ¿no? Ese factor. Que bueno, si yo multiplico esto por ese factor, por ejemplo aquí abajo, moléculas del compuesto C2H4 por kilomol del compuesto C2H4, ¿no? Esto iría afectando a todos los términos. Y noten que yo cancelo kilomoles. Kilomoles aquí con moléculas. Y al final sí me quedan átomos. Pero reduje la ecuación a una ecuación más pequeña. Cancelo este kilomol con este kilomol, esta molécula con esta molécula, ¿no? Y al final sí me quedan átomos por minuto. Solamente usamos números más pequeños. Entonces, bajo esta misma lógica, sí es válido hacer eso. Entonces, si yo reduzco
a una ecuación muy simple, ¿qué me quedaría aquí, no? 200, 100 por 2. Ah, también puedo cancelar el 2, ¿no? El 2 está multiplicando a todo. Este 2 con este 2 con este 2 también se puede cancelar porque me multiplica término a término todos los componentes de la ecuación, ¿no? Lo voy a dejar más simple. Entonces sería 100. Y esto, como vimos aquí en el factor rojo, que este factor aplica para todos los términos. Eliminó el número de Avogadro y el... Ese 100 comentamos va a tener unidades de átomos de carbono por minuto. Ya está reducida la ecuación. No significa que exactamente aquí entren 100, ¿no? Sino que entra 100 multiplicado por el factor. Pero esto me da la relación mínima entre N1 y N2. Ya luego de aquí, bueno, ¿están de acuerdo que me queda N1? Y N1 siguen siendo átomos de carbono por minuto, más N2, que está en átomos de carbono por minuto. Mi ecuación entonces es muy simple. N1 más N2 es igual a 100. Y a esto le vamos a llamar ecuación 1. Para el balance de hidrógeno, yo necesito otra ecuación porque la que obtuve tiene dos incógnitas, ¿no? Para poderlo resolver requiero ahora el balance atómico de hidrógeno elemental, que como tal es igual al que vimos, ¿no? El flujo atómico de hidrógeno a la entrada es igual al flujo atómico de salida de ese mismo componente hidrógeno. Ahora, ¿en dónde entra hidrógeno? Entra en etano, sale en hidrógeno molecular, sale en etano que no reaccionó y sale en etileno. De igual forma tengo una entrada, pero ahora tengo tres salidas de hidrógeno. La ecuación va a ser más compleja, porque se agrega un término, ¿no? Entonces, ¿cuánto entra de hidrógeno? Lo que entra de hidrógeno va a ser los 100 kilomoles de etano por minuto. Y esto yo lo tengo que transformar a átomos. Salud. A átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, de nuevo, un kilomol de C2H6 son 1000 moles de C2H6. Y otra vez, un mol de ese componente. Le voy a poner ya el número de Avogadro así nada más. Es el número de Avogadro de moléculas de ese componente. Y para ese componente, yo tengo que por cada molécula de etano hay 6, ¿no? 6 átomos de hidrógeno. Entonces, también los kilomoles por minuto se pueden conservar. Entonces, si analizan unidades, yo fui escribiéndolo para cancelar, ¿no? Kilomol cancela kilomol, mol cancela mol del componente, molécula se cancela con molécula y me queda átomos de hidrógeno por minuto. Este número es grandísimo porque el número de Avogadro está por 10 a la 23, ¿no? Pero exactamente igual yo puedo cancelar en ambos términos el factor 1000 y el factor Na, número de Avogadro. Ahora voy a tener tres salidas. La otra salida sería cuánto hidrógeno sale en los 40 kilomoles de hidrógeno molecular, ¿no? ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Para 40 kilomoles de H2 por minuto, el factor debe ser el mismo, solo que cambia la molécula por H2, ¿no? O sea, un kilomol de hidrógeno son 1000 moles de hidrógeno
Un mol de hidrógeno es el número de Avogadro de moléculas de hidrógeno molecular. Esto me falta multiplicarlo por una molécula de hidrógeno molecular o diatómico. Tiene dos átomos de hidrógeno, ¿no? Y así sucesivamente. Llevo dos términos, le vamos a sumar otros dos porque me falta el hidrógeno en etano y el hidrógeno en etileno. Ya se va viendo cierta periodicidad, ¿no? Porque siempre voy a cancelar el factor para convertir a moles, moles a kilomoles, y siempre voy a cancelar número de Avogadro. Estoy haciendo riguroso el análisis dimensional, pero bueno, esto para que vean de dónde proviene. Sin embargo, los balances se pueden plantear colocando el flujo molar y nada más multiplicando por el número de átomos que tiene ese elemento en esa molécula. Eso es lo más concreto, ¿no? Ahora, vamos a calcular el número de átomos de hidrógeno que salen en etileno. De nuevo, yo tengo N1 átomos, más bien moles, kilomoles de etano que salen del reactor por unidad de minuto y lo voy a multiplicar por los mismos factores. Serían 1000 moles de etano por 1 kilomol de etano. Si yo quiero eliminar moles de etano, uso número de Avogadro. El número de Avogadro de moléculas de etano hay por cada mol de etano. Y aquí para eliminar moléculas, una molécula de etano contiene 6 átomos, ¿no? 6 átomos de hidrógeno elemental. Y así sucesivamente. Ahora, el número de átomos de hidrógeno que salen en el etileno usa los mismos factores. Otra vez, N2 son kilomoles de etileno por minuto, por los mismos factores. Observamos la misma periodicidad, ¿no? Es por 1000 moles de C2H4, ahora por 1 kilomol de C2H4. De igual manera, un mol de ese etileno contiene el número de Avogadro de moléculas de etileno y por cada molécula yo tengo 4 átomos de hidrógeno, ¿no? Lo mismo, los factores comunes son el factor 1000 y el número de Avogadro. 1000 y Avogadro y 1000 y Avogadro, ¿no? Aparece en todos los términos. Entonces eso yo lo puedo cancelar. Lo estoy haciendo riguroso. Para plantear un balance atómico, entonces basta con multiplicar el flujo molar por el número de átomos que hay de ese elemento en ese compuesto, ¿no? Por ejemplo, 100, yo lo voy a multiplicar como es etano por 6, ¿no? Porque hay 6 átomos de hidrógeno por cada molécula de etano y así sucesivamente. Entonces, este sería el desarrollo riguroso, ¿no? Para que sepan de dónde proviene. Lo vamos a simplificar para evitar escribir tantas veces este factor, ¿no? Y vamos a dejar ya una metodología planteada para hacer más rápido los balances. Y bueno, entonces aquí a mí me queda 100 por 6 es igual a 40 por 2 más 6 por N1 más 4 por N2, ¿no? Y esa es mi ecuación condensada. Simplificando, realmente cualquier balance atómico, de acuerdo a la ecuación anterior, ya dedujimos que entonces va a ser 100 kilomoles por minuto
Una forma muy rápida de hacer el balance atómico es utilizando moles también. ¿Por qué? Porque yo sé que cada kilomol, ahí me faltó ponerle el compuesto para que se entienda. Esto es de C2H6. Yo sé que cada kilomol de C2H6 tiene 6 kilomoles de hidrógeno, de H nada más, le voy a poner H. Si fuese H2 es diferente. Entonces ese es el único factor realmente, por eso me queda 100 por 6. Y aquí estoy balanceando kilomoles de hidrógeno elemental por minuto. Esta ecuación es más sencilla, ¿no? Y me quedaría igual a las salidas es 40 kilomol por minuto de hidrógeno molecular por ese mismo factor. Yo puedo decir que un kilomol de hidrógeno de H2, o sea, hidrógeno elemental, molecular más bien, tiene 2 kilomoles de hidrógeno, ahora sí elemental, más N1. Y esto es un poco más sencillo, ¿no? Así yo ya no tengo que introducir número de Avogadro y kilomoles. Estoy haciendo el balance en kilomoles del elemento por minuto. Eso también se conserva. Entonces, flujo molar N1 son kilomoles de etano por minuto. Y eso, de igual manera, puedo decir que un kilomol de etano tiene 6 kilomoles de hidrógeno elemental. Y el tercer término a la derecha de la igualdad va a ser N2. Y estos son kilomoles de etileno por unidad de minuto. Y yo esto lo voy a dividir por, yo sé que un kilomol de etileno tiene 4, ¿no? 4 kilomoles de hidrógeno elemental. Entonces esto es más sencillo y solamente estoy balanceando kilomoles del elemento por minuto. Si simplifican, ya sin unidades, muy sencillo, 100 por 6 me da 600, ¿no? Y esos son kilomoles de hidrógeno elemental por minuto. Y bueno, esto surge entonces de este factor, ¿no? Si bien la proporción a átomos y moléculas sí es la misma, sí es válido contar kilomoles a kilomoles, ¿no? Ahora, del otro lado, 40 por 2 me da 80, ¿no? Y de acuerdo a las unidades son kilomoles de hidrógeno cada minuto, más N1 por 6 me da 6N1, ¿no? Y esto sigue teniendo unidades de kilomoles de hidrógeno por minuto. Y del otro lado, N2 por 4 me da 4N2. Y estos siguen siendo kilomoles de hidrógeno por minuto. Entonces, el balance lo tenemos ya aquí. Aquí me faltó de hidrógeno. Y a esto le voy a llamar ecuación 2, ¿no? Que bueno, si yo multiplico por una serie de factores, esto también se puede expresar en átomos, ¿no? Si yo multiplico término a término cada número por el número de Avogadro, estoy balanceando la cantidad de átomos que entra por cada minuto. Si bien la ecuación 1 no tiene las mismas unidades, pero es las mismas proporciones. Matemáticamente serían las mismas proporciones, ¿no? Entonces, para fines prácticos, voy a resolver estas dos ecuaciones con dos incógnitas para calcular toda la salida.
Ok. Entonces vamos a escribir nuestras ecuaciones. Nuestra ecuación uno era 100 igual a flujo molar uno más flujo 2. Y nuestra ecuación 2 aquí ya la voy a poner como, si yo simplifico 600 menos 80 me da 520, ¿no? La voy a poner como 520 igual a 6n1 más 4n2. Nada más. Esto lo voy a resolver. Aquí un método sencillo sería eliminación, ¿no? Si yo a la ecuación 2 le resto la ecuación uno multiplicada por un factor, vamos a colocar aquí debajo la ecuación uno multiplicada por, vamos a decir, por menos 6, ¿no? Para cancelar el n1. Menos 6 por la ecuación uno me da menos 6 por 100 menos 600, ¿no? Luego, menos 6 por n1 menos 6 por n2. Y eso yo lo puedo sumar para obtener otra ecuación. Menos 600 menos 520 menos 80. Esto se cancela y me queda menos 6 más 4, ¿no? O sea, menos 2, n2. Y de ahí despejo. N2 igual a menos 80 entre menos 2. Estrictamente 4, ¿no? 40. Y estos, como tal, en nuestra nomenclatura N2 eran kilomoles de etileno por minuto. Eso vale N2. Ya nada más hay que sustituir en la ecuación 1, ¿no? De la ecuación 1 le voy a poner el despeje de N1. O sea, 100 menos el flujo molar 2. Y sería 100 menos 40. Y esto me da 60. Y esos son kilomoles por minuto. Eso vale N1 y ese vale N2, ¿no? Aquí lo hice por eliminación. También pueden despejar de la ecuación 1 una de las variables y sustituirlo en la ecuación 2, ¿no? Ya esto es libre la solución. Aquí aproveché que se pueden restar fácilmente. Entonces, con estos cálculos ya queda resuelto el problema, ¿no? Yo tendría que si alimentamos 100 kilomoles de etano, se forman 40 moles de hidrógeno. Entonces N1 va a ser 60 kilomoles por minuto de etano. N2 nos dio 40 kilomoles por minuto de etileno. Bueno, también se puede resolver por grado de avance, ¿no? Yo sabría que como tengo 40 kilomoles de hidrógeno formados aquí, se forma la misma cantidad de etileno, ¿no? Y el resto es lo que no reacciona de este componente. Aquí el grado de avance es 40.
y podría replicar las ecuaciones de balances, pero con grado de avance. Y me debe dar lo mismo. Es más sencillo con grado de avance, pero el problema es representativo para aprender a hacer los balances atómicos, ¿no? En algunos casos, como recirculaciones, el balance atómico es mucho más sencillo porque reduce variables.